Hola, el otro día terminaba hablando de que hay dos principios básicos: no propiedad, no poder. Pero hay por ahí algún comentario, alguna opinión, y una de ellos es ¿qué 80% de los valores sociales son anarquistas? Bueno, pues en primer lugar, ahora se está hablando del feminismo. El feminismo ha tenido tres momentos. Un primer momento que era anarquista. La primera mujer que habló de la igualdad de la mujer fue en concreto la mujer de un anarquista, y su argumentación fue: dado que las mujeres tenemos inteligencia como los hombres, las mujeres debemos tener la misma posibilidad de los hombres que los hombres de organizar nuestra propia vida. Es decir, estaba afirmando la igualdad de todos los seres humanos. Hubo un segundo momento, que es en el que se empieza a utilizar el término feminismo, pero en realidad no eran feministas, eran sufragistas. Es decir, lo que estaban pidiendo era la igualdad de voto de la mujer, el sufragio universal extendido a la mujer. Este segundo feminismo evidentemente no es anarquista. No es porque pensemos que las mujeres no tienen derecho al voto, es que nos preguntamos cuál es la utilidad de votar. Si no consideras que votar sea una cosa importante, pues no tiene mucho sentido que andes pidiendo que todo el mundo vote. Y un tercer momento, que es lo que está apareciendo últimamente, en el que parece ser que hay una especie de embrismo, en el que ya no se trata de que la mujer sea igual que el hombre, sino en el que parece ser que coinciden determinados aspectos reivindicativos de un pasado paternalista en el que el hombre dominaba. Y entonces ahora lo que hay que buscar es el empoderamiento de la mujer. Y así nos encontramos con mensajes del tipo de: si las mujeres gobernasen, todo estaría bien porque las mujeres somos una maravilla. O sea, con alguien que dice eso no tiene demasiado sentido discutir, evidentemente. Y parece ser que este es el problema que tenemos actualmente. Es decir, ya no se trata de que nadie abuse del poder. De lo que parece ser que se trata es de que hay que cambiar al que abusa del poder. Entonces consiste como en hacer las cosas mal, pero al revés. O sea, no es que todos tengamos que estar libres de opresión, es que tienen que cambiar los opresores y consecuentemente tienen que cambiar los oprimidos. Ese feminismo evidentemente no es anarquista. Es decir, el empoderamiento de una parte de la sociedad sobre otra parte de la sociedad en ningún caso puede ser anarquista. Que se pida el derecho al voto, pues en realidad a mí no me parece mal, y no creo que a nadie le parezca mal, pero no es esa la cuestión. O sea, el problema es otro. El problema es la igualdad, no un día cada 4 años a la hora de poner un papel, sino todos los días durante todas las horas. Creo que eso es lo realmente importante. De manera que la igualdad del hombre y la mujer es un principio anarquista. Y además fueron los anarquistas los primeros que lo dijeron. Y además fueron los únicos que lo dijeron. Porque el resto de la izquierda estaba convencida de que las mujeres iban mucho a misa. Como iban mucho a misa, si les daban el derecho al voto, iban a votar a los partidos conservadores de derechas. De manera que las mujeres comenzaron a conseguir el voto cuando los representantes de los partidos de derechas se lo creyeron y dijeron: date, vamos a darles el voto para que no voten. Y en ese fue el momento en el que las mujeres comenzaron a tener derecho a voto. Un voto que en la izquierda se veía peligroso, en la izquierda tradicional. Hay otro valor que es absolutamente fundamental, creo, hoy en día. Todo el mundo parte de la base de que un trabajador pues tiene que trabajar. Pero de alguna manera, cuando empieza a trabajar por la mañana o por la tarde o por la noche, tiene que saber cuándo va a dejar de trabajar.
Es decir, el trabajador no puede llegar al puesto de trabajo y estar allí hasta que el jefe le diga, oye, mira, que ya no te necesito, a la vez hasta mañana. Se supone que un trabajador pues tiene que tener un horario laboral. Tiene que tener una hora en la que empieza y una hora en la que termina. Y el horario laboral más extendido es el de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para esparcirse. Bueno, eso es anarquista. Los demás estaban ocupados en otras cosas. Fueron los anarquistas los que reivindicaron eso. Y de hecho el 1 de mayo, que es la fiesta del trabajo, pues es la fiesta de los anarquistas a los que se mató en determinado momento, en determinada manifestación en Chicago, por reivindicar entre otras cosas eso. Es decir, que el trabajador tiene derechos, pero que tiene derechos que deben ser reconocidos, eso es anarquista. Y el resto de la izquierda no estaba interesada en eso. Bueno, dentro de un momentito veremos por qué. Y luego está lo que constituiría todo el mundo de las libertades civiles. Eso también es anarquista, pero no en el sentido de que eso lo elaboraron los anarquistas. Es decir, había una elaboración previa. Los anarquistas no surgen de la nada, sino que aparecen en determinado momento histórico. Y aparecen en determinado momento histórico en el que ya se han hecho determinadas búsquedas y determinados hallazgos intelectuales. Y entre esos hallazgos intelectuales, pues está toda la teoría de libertades y garantías liberal. Y eso estaba ahí. Entonces, pues el respeto por la persona, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de acción. Es decir, son tres cosas diferentes. Además, la concepción de que la libertad no es solo que en un papel se diga eres libre, sino que en términos reales la libertad sea un ejercicio, sea algo que se hace. Tú actúas libremente. No que haya una ley que diga que tienes que ser libre o que se te permite que ser libre, sino que tú libremente actúes. Pues eso realmente no lo inventaron los anarquistas, eso ya estaba inventado. Y esos tres valores básicamente son lo que constituyen la base de los valores que teóricamente son los valores estándares en la sociedad occidental. Pero en la sociedad occidental, junto a esos valores, hay otros. Esos otros valores son aproximadamente el 20%. Y esos valores no están asociados al ser humano o a las necesidades del ser humano, sino a determinados seres humanos concretos. Esos seres humanos concretos son los seres selectos. Hay derechos de liderazgo. Las prerrogativas del mando. Eso no es anarquista. El mando no puede tener prerrogativas porque no puede haber mando. O sea, la cosa es así de simple y de sencilla. Hay por ahí una pregunta acerca del posibilismo. Vamos a ver, el posibilismo en sí mismo no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Pero en la izquierda, en el mundo de la izquierda, ha estado siempre mal visto. La razón básica es que se consideraba que para conseguir algo era absolutamente imprescindible hacer una revolución. Y se consideraba que para que se diese un proceso revolucionario, las condiciones objetivas debían ser tan nefastas como fuese posible. Es decir, cuanto peor estuviese el mundo del trabajo, mayor era la posibilidad de que se diese un proceso revolucionario. Consecuentemente, una mejoría en las condiciones de trabajo, una mejoría en las condiciones de vida, una mejoría en cualquier clase de condición, podía retrasar la revolución porque podía ocultar su necesidad. Consecuentemente, era malo. Porque a lo que había que ir era a la revolución. Y todo lo que retrasaba la revolución era malo. Y el posibilismo, es decir, la mejoría de algunos aspectos de la realidad, era malo. Porque disminuía la necesidad del proceso revolucionario. Eso es lo que está en la base de la crítica del posibilismo. Pero hay que tener en cuenta que entre los anarquistas y los demás hay una diferencia esencial. Es decir, los demás dicen, bueno, tomamos el poder, cambiamos las condiciones objetivas en la sociedad
Y esto se ha solucionado. Los anarquistas dicen, no tomamos el poder porque no se debe tomar el poder. ¿Cómo cambiamos las condiciones objetivas de la sociedad? Bueno, pues no lo sabemos, pero si las cambias, las estás cambiando. Acción directa. ¿Cómo mejoro la vida del trabajador? Mejorando la vida del trabajador. Simple, sencillo y evidente. ¿Cuál es el problema? El problema que está en la base de la crítica que se hace constantemente a los anarquistas. El problema que está en la base es que, bueno, en el vídeo anterior dije, no hay una definición, o la definición que hay es tan cortita que no define. No anarquía, o sea, anarquista, no arqué, no poder. Vale, no poder, pero ¿qué? O sea, en vez del poder, ¿qué? Y entonces, pues evidentemente hay todo un pensamiento que se ha elaborado a lo largo de 150, ya 170 años. Pero una cosa es una elaboración intelectual que necesita mucho espacio para exponerse y otra cosa es una definición que se supone que debe tener como 2 o 3 renglones. Esa definición que debe tener como 2 o 3 renglones no existe, porque nadie se ha atrevido a darla y porque nadie desea darla. Hay algo que es absolutamente evidente. Nietzsche, que es un individuo sospechoso, porque todo el mundo lo cita. Yo creo que era un hombre absolutamente genial, que tenía intuiciones absolutamente geniales y que nunca sistematizó su pensamiento ni falta que hacía. Pues Nietzsche, ¿no?, entre otras cosas, dice que el arte es la estructura más transparente del ser. Y entonces, pues hay que tener en cuenta que lo que se está dando constantemente es una situación en la que hay 2 tensiones. Hay una tensión, hay un mundo en el que se pretende que ya se tienen las respuestas. Ya se sabe lo que va a suceder. Es decir, existe pues un movimiento dialéctico que necesariamente hace que las cosas vayan a suceder. Y hay un mundo en el que tal cosa no existe. ¿Cómo se va a conseguir una sociedad anarquista? Pues hay que conseguirla, porque realmente no sabemos cómo se va a conseguir, porque no se ha conseguido nunca. La cosa es así de simple y de sencilla. Y ante esa imposibilidad de decir, no, hay que hacer esto, pues vamos a conseguir esto, esto, esto y esto, pues se hace una crítica muy sencillita, ¿no? Es decir, vale, perfectamente, no ofrecéis alternativa. Bueno, en primer lugar, que hay que ofrecer una alternativa es una petición de principio. ¿Por qué hay que ofrecer una alternativa? O sea, eso es una petición de principio. Y en segundo lugar, hay algo evidente, y es que la carga de la prueba recae sobre el que afirma. Si tú afirmas que el mundo va a funcionar muy bien en el momento en que el capital esté libre de trabas y todo el mundo pueda invertir como quiera, tú tienes que demostrarlo. La carga de la prueba recae sobre tu afirmación. Si tú afirmas, vamos a poner un partido maravilloso en el poder y todo se va a arreglar, tú tienes que demostrarlo. Tú estás haciendo una afirmación. La carga de la prueba recae sobre ti. El anarquismo básicamente parte de una posición crítica. Jamás se ha dado una situación en la que el capital, invirtiendo libremente, si es que alguna vez ha habido capital sin política, haya resuelto los problemas de todos. Es históricamente constatable que eso jamás ha sucedido. Y como dijo Newton, hipótesis non fingo, no finjo hipótesis. No supongo que no va a suceder, afirmo que nunca ha sucedido. Si tú afirmas que vas a poner un partido político en el poder y que se va a resolver todo, pues tampoco finjo hipótesis. Eso nunca ha sucedido. No sabemos, no tenemos caudal de conocimiento suficiente para afirmar la economía debe funcionar así porque así va a funcionar perfectamente. Y no tenemos caudal de conocimiento suficiente para afirmar la política debe funcionar así porque así va a funcionar perfectamente. ¿Y cómo lo sabes?
¿De dónde sacas semejantes afirmaciones? Jamás ha sucedido. No hay ninguna prueba histórica de eso. Si haces esas afirmaciones, eres tú el que tiene que aportar las pruebas. Y una prueba es una prueba, no una opinión. Y tampoco es una creencia. O sea, no vale que digas, yo creo eso. Tú crees eso, yo no. Y hay mucha gente que no lo cree. Tienes que aportar la prueba. ¿Eh? Y esa prueba no existe. ¿Qué hace el anarquismo? El anarquismo lo que hace básicamente es la crítica de la situación. Y no aporta nada positivo. Bueno, de momento se está rechazando una hipótesis imposible que se está haciendo pasar como posible. No es posible que la inversión capitalista resuelva los problemas de todos porque nunca los ha resuelto. No es posible que la política resuelva los problemas de todos porque nunca los ha resuelto. Cuando se ha intentado, al final se ha terminado produciendo un movimiento de marcha atrás. Los países que llegaron o se estancaron y se quedaron en una situación no envidiable o dieron marcha atrás, se integraron en una economía de mercado y parece ser que había más cosas y había menos hambre. De manera que la crítica de que no se aporta una solución carece en realidad de sentido. Yo no estoy aportando ninguna solución si digo que a la gente no se la puede atar de manos y esperar que trabaje. No estoy haciendo, al afirmar eso, no estoy haciendo coches, no estoy haciendo pan, no estoy haciendo casas, no estoy haciendo nada. Pero la gente con las manos atadas no va a hacer ni coches, ni pan, ni casas. De manera que lo primero es el proceso crítico. La revolución, bien entendida, se supone que es la antítesis continua. Eso quiere decir que un movimiento revolucionario, teniendo en cuenta que la palabra revolución no me gusta, porque la palabra revolución se ha asociado sistemáticamente a revolución de tipo político, asociada a la toma del poder, que no creo que es lo que hay que hacer, sino que creo que ese es parte del problema, si no es el problema. Pues la situación es esa. Es decir, es posible que eso no permita hacer pan, pero es seguro que mientras no se acepte eso, no se va a hacer pan. De manera que lo primero es el proceso de análisis crítico. Es decir, lo primero es descartar lo que no vale. Y una vez descartado lo que no vale, pues se podrá coger lo que sí valga. Ese proceso de análisis crítico, el más largo que se conoce, es el anarquista. Es así de simple y de sencillo. Ha habido muchas propuestas, pero no ha habido una propuesta única. Es decir, hay quien cree que hay que vivir en comunas. Bueno, pues habrá que intentarlo, ¿no? Y sobre todo el que crea que se debe vivir en comunas. Hay quien cree que no. Bueno, pues habrá que intentarlo, sobre todo el que crea que no. Y las cosas son de esa manera, dada la situación actual de la ciencia. Hay por ahí una pregunta, ¿no?, que me ha hecho gracia, ¿no?, esa de ¿y si entras en el gobierno ya no eres anarquista? Durante la guerra civil los anarquistas tuvieron comisarios políticos. La situación no era, ¿tenemos comisarios políticos o no tenemos comisarios políticos? La situación era, vamos a tener comisarios políticos. ¿Cogemos de los nuestros o aceptamos los que nos pongan? Y por simple posibilismo dijeron, pues bueno, pues vamos a poner los nuestros, que deberán ser menos malos. Y se aceptó una institución tan poco anarquista como el comisariado político. Pero era lo menos malo. No existía la posibilidad de no tener comisarios. Así de simple y de sencillo. Y durante la República hubo ministros anarquistas. Y antes de la República hubo intentos provenientes de determinado sector de la CNT de crear una especie de partido libertario. Contó con la adhesión de algunas personas, tuvo muchas críticas, no todas merecidas,
Yo creo que en el fondo no eran mala gente, sino que, bueno, pues era posibilismo en su estado puro, ¿no? Si entras en el gobierno, ¿dejas de ser anarquista? Probablemente sí. Si eres anarquista, ¿qué sentido tiene que entres en un gobierno? Si estás diciendo que el que tiene poder va a abusar del poder y tú te pones en una situación en la que puedes abusar del poder, en principio ya eres sospechoso de algo. Muy limpio el trigo no va en ese carro. Y mejor, no. Ahora, se puede afirmar que aquellos que pretendieron en un momento, en los años 30, formar un partido político anarquista no eran anarquistas. Se habían pasado años rascándose el bolsillo para mantener al sindicato. Se habían pasado años trabajando por el sindicato. Se habían pasado años luchando en las huelgas y en las calles. ¿Se puede decir que no son anarquistas? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve, no? Pues ese es el pequeño problema. Si entras en el gobierno, dejas de ser anarquista. Casi que sí, necesariamente. Pero, ¿quién lo sabe? Lo que sí es evidente es que esos intentos siempre fueron minoritarios. Siempre, bueno, englobaron poca gente. Era gente que tenía relaciones de amistad con determinadas personas, de determinados partidos políticos, con los que tenía una cierta cercanía. Tenían cierta cercanía con Pines, en fin. Bueno, una pregunta extraña. Es decir, yo creo que el 98% de los anarquistas jamás se van a plantear que se puede ser anarquista entrando en política. No tiene absolutamente ningún sentido. Y ya no es que sea racionalmente extraño, es que es estomatológicamente molesto. En cualquier caso, cada uno tendrá que decidir, porque no hay otra forma de hacer las cosas. Y el próximo día hablaremos de la propiedad, que por cierto es un tema sobre el que tiende a no incidirse. Está muy clara la crítica al poder, pero no está muy clara la crítica a la propiedad. Así que vamos a tener que hablar de eso. A ver qué pasa.